Juan capítulo 20, versículo 21, dice las Sagradas Escrituras: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Lea ese versículo, mi hermano, diga: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, duro, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Esta es una promesa. Después de decir esto, verso 22, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Padre que estás en el cielo, oro sinceramente, Señor, tú conoces el amor y el esfuerzo con que estamos hoy predicando la palabra, Señor. Para que valga la pena, Señor, necesitamos que tu Espíritu nos hable, nos enseñe, que me des oído para oír tu palabra y a este pueblo, Señor, para entender lo que hay en tu corazón y para que todos pongamos en práctica lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese usted, por favor. Hay una realidad muy importante en este texto que leímos, o varias realidades, varios principios, y a veces principios que nos cuesta trabajo entender. Tal vez usted me ha escuchado muchas veces, mis hermanos, hablando que nosotros no estamos acá para pelear contra los católicos. Amén. Que el evangelio no es denigrar de los católicos, ni hablar mal de nadie. A eso no nos mandó el Señor. El Señor nos mandó a predicar la verdad, a predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Ese es el evangelio. ¿Por qué? Porque la Escritura me enseña que nadie se subió al madero a morir por mí, salvo el Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, no es a través del pastor ni de la iglesia, porque nadie acá de esta iglesia se subió al madero a morir por usted ni derramó su sangre por usted. Amén. Pero tampoco se subió el Papa. Tampoco se subió la Virgen, tampoco se subió ningún santo, tampoco se subió el pastor. ¿Quién fue al madero por nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién derramó su sangre? Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que todos los demás murieron y están muertos esperando la resurrección. ¿Quién resucitó ya? Cristo Jesús. Amén. Puedo decir tranquilamente que todos los papas han muerto y están enterrados, esperando la resurrección y su propio juicio. Si hicieron bien, tendrán bendición. Si hicieron mal, tendrán condenación. Amén. Todos los santos murieron, están enterrados, esperando la resurrección, y ellos van a resucitar el mismo día que nosotros, o de pronto después, dependiendo de lo que hayan hecho, porque hay dos resurrecciones, según dice la Biblia. Entonces, hermanos amados, nosotros no estamos aquí para hablar mal de nadie. Es más, yo lo he predicado, que hay algunos principios que tal vez ellos conservan y que a la iglesia cristiana o a la iglesia protestante a veces les ha quedado difícil asimilar. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda que durante mucho tiempo en la iglesia católica tradicional se ponían la mantilla. La causa no es porque uno va para misa, la causa, según dice 1 Corintios, es por causa de los ángeles. Hay un principio bíblico y de repente a veces lo queremos obviar. Y aquí hay otro principio bíblico que de repente, mi hermano amado, en la iglesia tradicional lo han conservado. Yo no digo que ellos lo tengan y nosotros no, porque nosotros también lo enseñamos. Solo que de pronto se ha conservado con un poquito más de vigor, de evidencia, y es la remisión de los pecados, la confesión de los pecados. Y la Biblia dice: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Ese es un principio a veces difícil de entender. Pero este principio, mi hermano amado, no es solamente ir y decir algo. De aquí viene la importancia de la confesión. La confesión no es meterse en no sé cómo se llama, el cubículo, no sé cómo se llama, el confesionario, gracias. Meterse al confesionario y decir algo y luego le dicen: vaya y haga 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y siga que no pasó nada. No, mi hermano amado. De hecho, la palabra no nos enseña que haya que hacer penitencias por nuestros pecados. Eso no es bíblico, no aparece en ningún lado. Amén.
Pero la confesión es un principio bíblico. Por eso les hablamos a los hermanos y les digo cada que termina un culto, un servicio, les digo, si usted necesita hablar con los pastores, aquí estamos. Hay gente que dice que los pastores no trabajamos, pero en parte la culpa es de ustedes. Nosotros estamos acá a disposición. Si ustedes no vienen, si ustedes no piden oración, si ustedes me ponen cita y no vienen, la culpa no es mía, mi hermano. Acá no la pasamos y he tenido unas experiencias bonitas. Llego acá, miro a Ferney postrado orando, miro al hermano Iván postrado orando, llego yo y me cojo mi Biblia, leo y luego me postro a orar también. Y yo digo, o la iglesia está muy bien o está muy mal, una de las dos, porque por acá no vienen. Pero estamos para escucharlos, amén, para que si usted comete un error, me cuente. Por supuesto yo no le voy a dar una palmadita en la espalda y le voy a decir, tranquilo, vaya y rece un Padre Nuestro y sigue. No, seguramente yo le diga algo. Si le tengo confianza, hasta le doy un correazo si usted me da el permiso. Que a veces hace falta, mi hermano. Pero vamos a escuchar, vamos a orar y vamos en el nombre del Señor Jesucristo a remitir el pecado, a perdonar el pecado. Y esto suena terrible, esto suena duro de entender, que perdonamos pecados nosotros. Alguna vez el Señor Jesucristo le dijo a una mujer pecadora, váyase tranquila, a un hombre paralítico, le dice, tranquilo hermano, sus pecados le son perdonados. Y el fariseo que estaba allí, el que juzga, le dice, ¿este quién es para perdonar pecados? Y ahí es donde entra la enseñanza. Todo esto era el de hielo, ahora entra la enseñanza. El Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y el otro lo mira y le dice, ¿usted quién es para perdonar pecados? Pero el Señor le dice, porque conocía el pensamiento del corazón, le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Y le dice, entonces para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Y dice la Escritura que el hombre se levantó. Y entonces yo entiendo algo, mi hermano, y es que remitir pecados no es decir una palabra, porque la Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y tal vez, hermano, las evidencias del sacerdocio, una de las características del sacerdote es la posibilidad de perdonar pecados. Pero esa característica de perdonar pecados debe estar acompañada, escúchemelo por favor, debe estar acompañada por manifestaciones del poder de Dios. Por manifestaciones del poder de Dios. Es tremendo, mi hermano, que tal vez nosotros consideremos que tenemos la posibilidad de perdonar pecados, pero no podamos enfrentarnos a un demonio. Es tremendo que nosotros consideremos que tenemos la posibilidad de perdonar pecados, de remitir pecados, pero no seamos capaces de enfrentar todavía el resentimiento, el odio. No podamos escuchar la voz de Dios en la Escritura. No podamos tener el dominio como cristianos, yo lo decía y es verdad. Cristianos de 30 años y nunca han llegado a pasar una semana en ayuno, nunca. Cristianos de 30 años y nunca leyeron la Biblia, se murieron de viejitos siendo cristianos y nunca leyeron la Escritura completa. Hicieron un plan de lectura bíblica y nunca les duró más de una semana. El miércoles la hermana Joana, por ahí la vi, ahí está, nos regaló unas hojitas de lectura bíblica a los que vinieron el miércoles. Y de pronto, del miércoles a domingo, ya de los que recibieron la mitad, ya no cumplieron un día de lectura. Los que vinieron, porque los demás, tal vez ni siquiera somos capaces de asistir a la iglesia regularmente, por lo menos 2, 3 veces por semana. Entonces, mi hermano, la condición del sacerdote, la posibilidad que Dios nos da como sacerdotes, y qué importante esto. Yo le digo, mi hermano, hay mucho dolor. Hay mucho problema entre nuestra familia porque cargan con pecados, tal vez nosotros mismos. Le voy a decir, hay hogares al borde de la destrucción porque cargamos con los problemas del pasado. ¿Sabe qué faltó? Un papá que fuera capaz de perdonar esos pecados, de remitir esos pecados. ¿Qué faltó? Un sacerdote. A veces, hermano, tenemos situaciones tremendas, dolorosas, vergonzosas, guardadas, porque hace falta alguien que sea capaz de remitir, de perdonar, de transformar. Y esa capacidad del sacerdote, mi hermano amado, esa capacidad en su boca tiene que ver con una serie de condiciones. Mire lo que dice la Escritura, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos
y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y cuando tengan el Espíritu Santo de Dios, entonces van a tener la capacidad incluso de perdonar los pecados, de bendecir, no de maldecir. Y acá viene, mi hermano, una realidad para la iglesia. Yo espero que usted abra sus ojos, hermano, porque si hay cosas que nosotros queremos es poder bendecir. Ahorita estamos en una época muy, ¿cómo vamos a llamarla? Muy álgida, de debates, de controversias. Y hay algunos que defienden a Gustavo Petro, otros a Duque, otros a Vivian Morales, ¿verdad? Otros a De la Calle. Cada uno tiene su cuento. ¿Y sabe qué es lo que yo miro ahí? Que todos tal vez coinciden en algo, y es que queremos lo mejor para Colombia. Algunos piensan que lo mejor es Petro, otros piensan que lo mejor es De la Calle, otros pensamos que lo mejor es Vivian. Ok, pero en algo coincidimos, en que queremos lo mejor. Un papá, cuando le da garrote al hijo, no digo cuando lo corrige, cuando le da garrote, piensa que está haciendo lo mejor para su hijo. No lo está haciendo mal, pero él piensa que está haciendo lo mejor para su hijo. Un papá, cuando no corrige a su hijo, que de esos he visto hartos acá en la iglesia, y cuando lo malcría de alguna manera, él piensa que está haciendo lo mejor para su hijo, aunque no lo esté haciendo. Si hay algo en lo que nosotros estamos claros, es que queremos bendecir nuestra casa, pero escúcheme, a veces no lo hacemos. Nosotros pensamos que queremos hacer lo mejor, pero a veces no lo hacemos. A veces nosotros nos quedamos en la casa, no venimos a la iglesia y decimos: no es que yo voy a salir con mi familia, no es que yo voy a tener hacer tal situación, pastor, no puedo ir porque estoy trabajando. A veces pensamos en ponernos a orar y nos viene otro tema a la cabeza, y nosotros creemos y solemos buscar excusas de alguna manera, porque creemos en el fondo que estamos haciendo lo mejor, que estamos bendiciendo, que estamos ayudando. Pero escúcheme, mi hermano amado, por favor, présteme atención. Muchas veces, la mayoría de las veces, no bendecimos. La Escritura dice algo, guárdeselo en su corazón, en su cabeza. Dice: por sus frutos ustedes sabrán qué palo es. Así lo dice, parafraseando, dice que el olivo da su fruta, que el espino da espinas, que la zarza da zarzas, amén, los higos da su fruta. Y uno no puede pedirle a un árbol de una cosa que de otra. Si en su casa hay bendición, usted está transmitiendo bendición, y yo bendigo y me alegra por cada hermano y hermana que transmite bendición. Pero si alrededor suyo, mi hermano, hay problemas, desencantos, soledades, tristezas, tal vez es lo que estamos transmitiendo. Yo le he dicho a los varones, cuando tienen problemas con la mujer, no recuerdo, hablaba en otra ciudad, en Bogotá, con alguna persona, y me contaba de su historia, allá, la historia patria: me divorcié. Y entonces yo le preguntaba: ¿y por qué se divorció? Normalmente un hombre o una mujer que se divorcia dice: porque él era muy mal esposo o ella era muy mala esposa, ¿no es cierto? Porque ella me engañó, se fue con otro. Y yo suelo preguntarle especialmente a los varones: ¿y por qué su esposa hizo eso? ¿Verdad? ¿Por qué hizo eso? Yo suelo decirle, y lo creo, una mujer que esté enamorada de su marido no se va a enamorar de otro, no se va a enamorar de otro. Si otro llegó y le enamoró a la mujer, por algo fue, algo pasó. Entonces, hermanos, a veces nosotros, queriendo bendecir, no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hace falta entender, nos hace falta comprender la característica, la posición del sacerdote. Esto de perdonar los pecados, hermano, es una de las características del sacerdote de Dios, de la boca del sacerdote. Yo le pregunto, hermanos, si usted, por favor, hija, párele bolas. ¿Cómo se perdonará un pecado? Por favor, hija, párele bolas, preste atención. ¿Cómo nosotros podemos pensar en perdonar un pecado? ¿Cómo nosotros vamos a hacer este oficio? ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios? Porque la Biblia dice, y esta cita ojalá usted ya se la haya aprendido, primera de Pedro 2:9, dice que nosotros estamos en una nación donde nuestra característica no es ser ciudadanos, es ser
sacerdotes. Dice que somos un reino de sacerdotes. En cada culto he explicado lo mismo y lo voy a seguir haciendo. Un reino es una organización política. Y en el Estado, las personas que componen el Estado son ciudadanos. Viene de ciudad. En el reino, las personas que componen el reino son súbditos. Son los que deben obedecer al rey. Pero el Señor dice en 1 de Pedro, nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solo somos súbditos, sino tenemos... Si usted es hijo de Dios, usted tiene una connotación como sacerdote. Si usted es hijo de Dios, usted no solamente debe venir a la iglesia, sentarse y a escuchar lo que el pastor crea, el soliloquio allá de ese hombre de 45 minutos, no. Usted, mi hermano amado, al venir acá se está formando como sacerdote de Dios, o debería estarse formando. Usted al venir acá, mi hermano, está levantándose, se está erigiendo como un siervo de Dios en su casa, como una sierva del Señor en su casa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces que ministramos liberación a una persona endemoniada, cuando uno está ministrando y le dice a ese demonio suelte a esta sierva de Dios o a este siervo de Dios, casi siempre el demonio grita y dice no lo voy a dejar que sirva, no va a servir, no sirve para nada. No en un caso, ni en dos, en la mayoría. Me atrevo a decir, en todos los casos. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor nos ha llamado como sacerdotes a servir, como sacerdotes a hacer algo, a bendecir. Y yo me he dado cuenta, mi hermano, que parte de la estrategia de Satanás es robarnos la capacidad de bendecir. ¿Cómo un siervo perdona un pecado? Yo le pregunto, ¿cómo hace? ¿Con una penitencia? ¿Cómo hacemos para perdonarle el pecado a alguien? ¿Con un correazo? ¿Cómo le podemos perdonar el pecado a alguien que nos traiga algo, que me gaste una empanada allá en JK? ¿Cómo hago para perdonarle yo el pecado al que viene? Y me dice, pastor, pequé, caí en fornicación. Pastor, pequé, hablé mal de usted o de mi mamá. Pastor, pequé, me robé algo. Pastor, pequé, le dije mentiras. Otra vez le grité a mi marido. Otra vez le metí un puño a mi mujer. ¿Cómo podemos perdonar si el Señor nos mandó a eso? La palabra del Señor nos habla, mi hermano amado. Y quisiera que usted buscara el miércoles, si el Señor permite, vamos a hacer una comparación con el sacerdote, con el sacerdocio arónico. Pero hemos hablado sobre el sacerdote y hoy queremos mencionar un poco sobre el oficio sacerdotal. En Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 2, el versículo 5 en adelante. Voy a hacer énfasis en el 7 tal vez, pero quiero que lea Malaquías 2:5. Amén, ahí está. Dice la escritura, está hablando el Señor del sacerdote de Leví, y dice, mi pacto con él era de vida y de paz. Mire qué interesante. Las cuales le di para que me reverenciara, o para que me temiera, dice la Reina Valera, y me temió o me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. Verso 6. La verdadera instrucción, la verdadera ley, la verdadera Torá, dice, estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Verso 7, quisiera que usted lo leyera, trate de aprendérselo. Dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Mire, mi hermano, hemos dicho que el Antiguo Testamento es la sombra, y estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec, quien es el sumo sacerdote de nosotros, quienes seríamos sacerdotes según ese orden, como dice la Escritura. Y cuando miramos aquí el sacerdocio de Aarón, de Leví, yo miro algunas cosas que me parecen importantes, que me parecen claves, hermano. Lo primero, mire que desde el Antiguo Testamento
hay algo interesante. ¿Usted recuerda cuál fue el pacto que el Señor hizo con Israel? ¿Qué le prometió el Señor a Israel? 5 años de enseñanza, no me hagan sentir que no han valido la pena. ¿Qué le enseñó, qué le prometió Dios a Israel? Plata, tierra, bendición económica, plata por montones. Fue lo que le prometió. Le dijo, lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Derrotarás a tus enemigos. Dice en otro lugar, tendrás plata en abundancia. Irás a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Quién quiere esa bendición? Pues no es la que yo quiero, mi hermano. Ese fue el pacto que hizo con Israel, pero no fue el pacto que hizo con Leví. A las tribus le repartió tierra, pero dice, pero a Leví no le darás porción en medio de Israel. Yo seré para Leví su heredad. Y a ellos no les dijo, lo que pise la planta de tu pie será tuyo. A ellos no les dijo que derrotarían a sus enemigos con espadas. A Leví le dice, mi pacto con él, verso 5, mi pacto con él era vida y paz. A nadie más le prometió vida eterna, por lo menos. A nadie más le prometió paz. Es más, les enseñó que tendrían que entrar en un lugar por la fuerza, que tendrían que conquistar violentamente. Usted mira la vida de Moisés, fue una vida de lucha. Usted mira la vida de Josué, fue una vida de lucha. Mira la vida de David, fue una vida de guerra. Pero a Leví le prometió vida y paz. Y es una muestra, mi hermano amado, de que las promesas del Señor son promesas espirituales para nosotros, porque dice la Biblia, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor estaba mostrando en Leví la promesa que tenía para nosotros. El Señor empezaba a mostrar allí, mi hermano, que para su iglesia, para sus hijos, el Señor tiene una promesa de vida eterna y de paz. Porque permítame decirle, con el dinero lo que la gente quiere conseguir es la paz, pero no lo consigue. Y resulta que la palabra dice, allá en Mateo 6, dice, por eso busquen primero el reino del Señor y su justicia y estén tranquilos porque lo demás también va a llegar, pero será la añadidura, no es la promesa. No es la promesa, no es lo principal. No es, hermano amado, el centro del pacto. El pacto con Leví fue un pacto de vida y de paz. Y me gusta como dice, le prometí vida y paz para que me reverenciara. Y yo le di eso y él me reverenció. Y entonces nos cuenta, mi hermano, ¿qué debe hacer el sacerdote? ¿Cómo debe ser un sacerdote? ¿Cuál es la característica de aquel que es capaz de perdonar pecados? Por ejemplo, dice la Escritura, verso 6, dice la verdadera instrucción. La verdadera instrucción es lo que tiene su boca. No tenía iniquidad en sus labios. Yo me pregunto, hermano, con sinceridad, ¿cómo puede un sacerdote perdonar pecados si ni siquiera conoce la Escritura? Ahí tenemos ahorita, hermano, como un juego de ping-pong. Si hay infierno, no hay infierno. Si hay infierno, no hay infierno. Si vamos y le preguntamos a un sacerdote, ¿hay infierno? Dice, depende. Hace 10 años había infierno, ahorita otra vez no hay infierno y toca esperar a ver qué nos dice el próximo papa. De pronto sí hay o de pronto no hay. ¿Por qué, mi hermano amado? Porque no tenemos la verdadera instrucción. ¿Qué dice la Escritura, mi hermano? Se los he leído, Hebreos 13 creo que es. Dice que si pisoteamos la sangre del pacto, ya no queda más sacrificio por nosotros, sino solamente una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios. ¿En dónde? En el lago de fuego. Claro que hay infierno, mi hermano. Los labios del sacerdote deben guardar una instrucción verdadera. Deben guardar la verdadera ley del Señor. Y yo miro, mi hermano, hoy día, y quisiera que usted lo reflexionara un poquito, mi hermano. Cuánta pereza para estudiar la palabra.
Piénselo un momentico, mi hermano, con sinceridad usted ahí, no tiene que decir nada, yo lo invito es a que lo piense. Yo le invito a que lo piense. ¿Cuánta dificultad para leer la Biblia? ¿Cuánta dificultad para escuchar las enseñanzas? Yo escucho que a veces la gente dice, pastor, qué enseñanza tan bonita. Y voy miro en internet 15 visitas. Nadie la mira. Yo la sigo poniendo como testimonio contra los que quieran algún día decir, hermano. Ahí están. Ahí están. Pero ¿quién quiere aprender? ¿Quién quiere, mi hermano, ser instruido? ¿Quién se quiere esforzar? Usted mira hoy las sillitas que tenemos acá están ocupadas todas, pero el día miércoles la mitad de las sillas están desocupadas. ¿Quién quiere aprender? ¿Quién quiere, mi hermano, esforzarse? Yo me he dado cuenta en la universidad que la lógica de los muchachos se mantiene hasta que estamos viejitos. ¿Cuál es la lógica? Lo mínimo que yo pueda para pasar. El profesor dice, lean estos 3 textos, pero yo no voy a preguntar sino de la introducción del primero. ¿Sabe qué leen? La introducción del primero, no más. Y eso. La mitad leen la introducción del primero y la otra mitad viene y le dice, ¿qué era lo que decía? Cuénteme a ver para... Porque no nos interesa aprender, nos interesa pasar. Yo en la carrera ahorita, el estudio que estoy haciendo, estoy como desanimado. Yo digo, ¿cómo serán esos psicólogos? ¿Cómo serán esos profesionales, hermano? ¿Cómo serán esos sacerdotes? Me pregunto a veces, si no tenemos la verdadera instrucción. Mamá, ¿puedo tener novio? ¿Puedo tener novia? Y el papá de una vez se le arma la guerra nuclear porque no sabe qué decirle, no sabe qué instrucción darle. ¿Sabe qué le dice? No. Y ella le dice, ¿por qué? No me conteste, no sea grosera, ya le dije que no. Yo no creo que sea grosería preguntarle por qué no. Papá, ¿puedo tener una novia? No. ¿Por qué? Porque el pastor dijo que no. Esa no es la causa, mi hermano. Mamá, ¿será que puedo ir a una fiesta? Vaya y hable con el pastor. Perdóneme, mi hermana, no es mi hijo, no es mi hija. Bueno, tráigalo, yo igual hablo con él, no hay problema. ¿Por qué no le da la verdadera instrucción? Qué tremendo, mi hermano amado, que no conocemos nosotros, que no sabemos nosotros, no tenemos en nuestra boca la instrucción, la palabra. Nuestros hijos, hermano, muchas veces nos preguntan cosas, mamá, tengo tareas y tengo culto, ¿qué hago? Y no tenemos la instrucción. No, mamita, sea responsable, primero su colegio, me hace el favor. Y se viene la mamá para culto y ya se fue la viejita para la iglesia, venga para acá. Y usted no sabe lo que están haciendo, usted cree que está haciendo tareas. Qué tremendo, mi hermano, cuando no tenemos la instrucción, cuando no tenemos la enseñanza, cuando de nuestros labios, hermano, no hay la sabiduría. Pero no solamente con los hijos, con el esposo. ¿Sabe qué dice la escritura? Dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Así que los labios del sacerdote, cuando llega su esposo y da una palabra fea, maluca, dice algo, la mujer que es sabia, ¿verdad? La mujer que es sabia, llega el marido y le dice, ¿por qué no está listo el almuerzo? Y la mujer que es sabia le dice, pues de malas hágalo usted. ¿Usted qué cree que yo me estoy rascando el ombligo? Esa es el sacerdote de Dios. Qué tremendo, mi hermano, cuando en nuestra boca no hay sabiduría para hablar. Cuando no hay sabiduría para callar. Los labios del sacerdote dicen guardar la sabiduría. Y yo me he dado cuenta que es más difícil cerrar la boquita que incluso hablar algo. El proverbista decía, aún el necio cuando se calla parece sabio. Aún el necio cuando se calla parece sabio. Dice un dicho chino, es mejor callarse y parecer tonto y no abrir la boca y despejar todas las dudas. A veces, hermano, no sabemos qué decir y decimos cualquier cosa.
A veces, hermano, no sabemos qué decir y abrimos la boca y la embarramos, damos consejos malos. ¿Cómo así, mamita, que le dijeron eso? Usted no se me va a aguantar. De aquí en adelante, si le dicen eso, usted le va y le dice toda la retaíl. Y le cuenta la historia. Cuando yo estaba joven, y le cuenta todos sus pecados. Y se ríe. Luego dice, ay, pero no vaya a hacer eso. Es que, hermano, un problema tremendo cuando no tenemos la sabiduría del Señor. Dice la Escritura, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Y me gusta lo que dice el final de este versículo. Dice, a muchos hizo apartar de la iniquidad. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Y acá viene el versículo 7, mi hermano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, porque los labios del sacerdote deben guardar, ¿qué? ¿Qué deben guardar los labios del sacerdote? Sabiduría. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y los labios del sacerdote deben guardar sabiduría. ¿Por qué? Dice, porque de su boca los hombres van a buscar la instrucción. Porque su oficio es ser el mensajero de Dios. Yo quisiera, mi hermano, hoy que usted meditara un instante sobre esta palabra. Todo sacerdote es profeta. Porque el sacerdote es el mensajero de Dios para su casa. Es el mensajero de Dios para los suyos. La iglesia, mi hermano, debería ser una comunidad de hombres y mujeres que son capaces de instruir con sabiduría el mensaje de Dios. La iglesia debería ser una comunidad de hombres y mujeres que supieran restaurar su casa. Yo me pregunto, mi hermano, con sabiduría en los labios, ¿cuántos divorcios se habrían evitado? ¿Cuántos problemas? Yo a veces escucho gente peleando y tienen razón. De pronto están diciendo algo justo, pero no sabemos decirlo. De pronto están diciendo algo justo, pero no sabemos decirlo. Montones de ejemplos, mi hermano amado, pero montones. Montones de ejemplos donde el problema no es lo que se está diciendo, el problema es cómo se dice, el problema es lo que hay en el corazón. Yo me pregunto y le digo, mi hermano, ¿por qué necesita decir una grosería o insultar a alguien para poder decir que usted está molesto con algo? ¿Quién nos dijo, mi hermano, que tenemos que ofender al marido o a la mujer para poder tener una discusión? ¿Quién nos dijo que tenemos que pegarle un grito y decirle cosas feas a nuestros hijos para poderlos corregir? Hay cosas mínimas donde se muestra la falta de sabiduría profunda. Ejemplo, si su hijo lo desobedeció, antes de darle juguete no le diga, usted es un chino desobediente, fastidioso. No, diga lo contrario, dígale, usted no es desobediente, pero me desobedeció y yo no voy a dejar que usted llegue a ser un muchacho desobediente, por eso le voy a dar juguete. Explíquele. Y cuando le dé juguete el muchacho va a entender y va a decir, hay una causa. Pero si yo ya soy un desobediente, ¿para qué me pegan si yo ya soy así? ¿Qué culpa tengo si yo soy desobediente? Es que usted es bruto y lo agarra a coscorrones. Y el muchacho dice, el poquito de inteligencia que me quedaba y me lo sacudió en la cabeza y ya ahora sí quedé más bruto. Dígale, usted es inteligente y no se está esforzando, por eso le voy a corregir. No porque haya fallado, porque no se está esforzando. Porque yo sé que usted es inteligente. Por lo menos lo motiva, ¿verdad? Llora, pero dice, bueno, fue por una causa, por lo menos me echó una flor ahí. Tal vez dirá, la única manera que mi papá me eche flores antes de darme juguete, pero aunque sea, mi hermano, eso se llama tener sabiduría, tener dominio. Si hay algo que no le gusta de su mujer, ¿por qué se pone bravo con ella? ¿Por qué le dice, qué triste la hora que me casé? ¿Por qué le saca, mi hermano, los pecados de hace 15 años a su marido o a su mujer? Entonces dice, pastor, entonces me tengo que aguantar. No, yo creo que no. Yo creo, mi hermano amado, que hay sabiduría en decirle, no me gusta que hagas esto y esto, me molesta. Y como te amo, quiero que trates de corregirlo porque me ofusca y no quiero ofuscarme. Y después de eso, lo digo de verdad, dele un pico.
Cómase la comida que le sirvió. Si no le gusta, dígale: me molesta que siempre se le olvide echarle sal a los huevos. Hágame un favor, haga un letrero, porque me da mal genio comerme estos huevos sin sal. Y luego cómaselos. Ya le dijo, ¿qué más va a hacer? ¿Qué puede hacer ya después de haberle dicho, mi hermano? ¿Amargarse 2 horas? ¿Dejar de hablarle 3 semanas? ¿Cómo vamos a actuar como sacerdotes de Dios si en las cosas mínimas nos falta sabiduría? Si en las cosas, hermano, que ni siquiera requieren el conocimiento bíblico. Esto requiere la mera sabiduría humana, la mera atención. A ver, mi hermano amado, escúcheme por favor, hermana, hermano. Usted se casó y yo espero que usted tenga claro que el matrimonio en una cosa se parece a la mafia. Uno no sale de ahí vivo. Uno se casa es para toda la vida. El matrimonio no se puede acabar por nada, por ninguna causa. No se debe disolver. Entonces, hermano, si usted se casó para toda la vida, escúcheme porque le estoy hablando con honestidad. ¿Por qué pelea? ¿Por qué le amarga la vida a su esposo o esposa si sabe que en el fondo va a tener que cargar con eso el resto de la vida? Mire que ahí se trata de tener sabiduría. Yo veo, mi hermano, que hace mucha falta, y lo digo de verdad, que los esposos cuidemos un poquito más a la esposa. Que la esposa cuide un poquito más al esposo. Están despiertos, gloria a Dios. No, de verdad, mi hermano. La esposa mal trajeada, escúcheme por favor, escúcheme, mi hermano amado, se lo digo de verdad. La mujer mal arregladita, se engordó de puro comer arroz, hermano, que el arroz se engorda y lo único que le da es arroz. No se mira un atuncito en esa casa nunca, no se mira un filetico, mi hermano. La mujer se va engordando, mal cuidada. El hombre, mi hermano amado, mal trajeado, la mujer le saca todo y uno escucha que el hombre se queja y dice: hace 15 años que no compro ni un calzoncillo para mí. De verdad, todo mal arreglado, mi hermano. Si es con la persona que va a vivir, ¿por qué no lo cuida? ¿Por qué no la cuida? Eso se llama sabiduría. Yo me pregunto y digo con honestidad, si no cuidamos nosotros, si no tenemos sabiduría en lo humano, ¿podremos tener sabiduría en lo espiritual? Déjeme decirle que no. Si no tenemos nosotros, hermano, el cuidado en lo físico, qué tremendo es tener una esposa, mi hermano, que aborrezca a su esposo. Y lo aborrece, se lo aguanta porque le toca. Pero qué horrible. Yo digo, mi hermano, ¿cómo se sentirá? No alcanzo a imaginármelo. Esos hombres que tienen que tener una relación sexual con su mujer casi que violarlas. Toca, hermano, con consejo pastoral para que la mujer tenga una relación con el marido. Terrible. Terrible de verdad. Horrible una situación de esas. ¿Por qué, mi hermano? Porque tal vez ese hombre no ha sabido enamorar a esa mujer. Y prefiere, mi hermano, aguantarse, prefiere ver pornografía, masturbarse, buscarse otra mujer, en vez de dedicarse un poquito a enamorar a su esposa. Qué tremendo, hermano, que nosotros, buscando la instrucción de Dios, sabiendo que Dios es lo que nos da paz, nos hace felices, seamos tan duros para buscar el consejo de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, ya vivimos, ya nos dimos cuenta que el pecado destruye, amarga? Mire, yo lo he dicho y lo digo en serio, mi hermano, y lo he dicho antes y hoy lo repito. Si no existiera el cielo, si no existiera el infierno, yo seguiría siendo cristiano y tratando de tener una moral buena. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la vida licenciosa, la vida pecaminosa amarga terriblemente, terrible. Qué angustia, mi hermano, uno no poder dejar el teléfono ahí porque quién sabe quién lo llame y la mujer le arma una pelea. Qué terrible esas muchachas que viven pensando que pueden quedar embarazadas y dice: donde quede encinta se me acaba la vida. Qué bonito, mi hermano, uno poder pensar: si el Señor me regala hijos, gloria a Dios, serán una bendición. Y no, ay, ¿cómo aborto? Qué terrible, mi hermano, cuando llega una mujer, está encinta y le dice uno: ¿de quién es el niño? ¿Cuál es el papá? Dice: pues depende. Si nace para esta fecha es de fulano y si nace para esta otra es de sutano, porque es que no sé bien. La angustia, mi hermano amado, de una enfermedad venérea.
El dolor, hermano, de un tipo que no quiere una mujer y hoy la ama, le dice que la quiere, se acuesta con ella y a los 3 meses está amando a otra. Qué horrible, mi hermano. El dolor del pecado. Y se necesita un poquito de sabiduría para no hacernos daño. ¿Cuánto he dicho, mi hermano? Una frasecita que me bendice: el que se ama no se hace daño. Pero nos hacemos daño hasta en lo mínimo. Yo miro muchachos que salen, se trasnochan, se emborrachan y al otro día enfermos, arruinados, aburridos. Hermano, ¿cómo nos hace falta un poquito de sabiduría en la vida física, en la vida temporal? Y permítame decirlo, si nos falta sabiduría en lo físico, sin lugar a duda no la tendremos en lo espiritual. Y acá quiero ir terminando con algo, mi hermano. La Biblia dice que Él es mensajero de Jehová de los ejércitos. Y yo le voy a decir, si nosotros en lo terrenal, allá dice el apóstol Pablo, creo que en 1 Timoteo, dice que el que quiera cuidar la casa del Señor debe primero tener su propia casa bien cuidada, porque dice, porque si no sabe administrar su casa, escúcheme por favor lo que dice, porque si no sabe administrar sus hijos y su casa, ¿cómo va a administrar la casa del Señor? Así que está diciendo la Escritura que si nosotros humanamente no somos capaces de tener sabiduría, ¿cómo vamos a tener sabiduría en lo espiritual? Si nosotros no somos capaces de bendecir a un hijo cuando lo corregimos, pregunto yo, ¿cómo vamos a perdonar el pecado del que venga a nosotros a decirnos: pastor, fallé, hermano, fallé? ¿Sabe qué pasa? Cuando alguien falla y va y le cuenta a un hermano que no es espiritual, ¿sabe qué pasa? Riega el chisme. Él va y le cuenta: pastor, me pasó esto, o hermano, me pasó esto. Y a los 15 días sabe toda la iglesia. Si no somos capaces de administrar nuestra casa, pregunto yo, ¿seremos capaces de administrar las cosas de Dios? ¿Nos confiará Dios sus secretos? ¿Nos confiará el Señor sus revelaciones? ¿Nos dará el Señor la sabiduría de lo alto? ¿Podremos tener en nuestra boca el mensaje de Dios en medio de las maldiciones? Qué tremendo es el carácter, hermano. El carácter débil, el carácter malo, la ira. Qué terrible es la amargura. ¿Cuántas cosas usted dice en medio de su amargura contra usted mismo y contra su casa? Hay papás que reniegan de los hijos cuando están en amargura. Maldicen la hora que tuvieron sus hijos. Hay personas, hombres, mujeres, que invocan la muerte cuando tienen un problema. Invocan la muerte. Se acuestan en la cama y dicen: ojalá me muriera. Se miran al espejo y dicen: soy lo peor. Pregunto yo, ¿será esa la boca del sacerdote? Pelean con el marido y le dicen: lárguese, ojalá no vuelva. Qué tremendo, mi hermano amado. Les hablan, dicen cosas terribles, en su boca no hay sabiduría. ¿Por qué no piensa, mi hermano, su merced un poquito? ¿Cómo reacciona usted cuando está bravo? ¿Por qué no piensa un poquitico cómo reacciona usted cuando está afligido? Porque permítame decirle que como creyentes también tenemos momentos difíciles. Que aunque nosotros seamos siervos y sacerdotes del Señor, nuestros hijos también cometerán errores y tendremos que corregirlos, disciplinarlos. Y aunque mi esposa sea una mujer de Dios, también tendrá errores y yo tendré que hablarle. Y aunque yo sea un hombre de Dios, también tendré errores y ella tendrá que ayudarme. La Biblia dice que hierro con hierro se aguzan, se liman. Y yo pregunto, mi hermano, ¿por qué no lo piensa usted un momentico? Ahí usted que me está escuchando, ¿cómo reacciona cuando alguien habla mal de usted? ¿Se pone para la pelea? ¿Cómo reacciona, mi hermano amado, cuando alguien le hace un desplante? Cuando su esposo la ofendió, ¿cómo reaccionó, hermana? ¿Cómo reaccionó cuando su suegra dijo algo feo de usted? Cuando su suegro dijo algo feo de usted. ¿Qué es lo que hay en su boca? Porque la Biblia dice, mi hermano, el sacerdote
es el mensajero de Dios. Y enseña la escritura, mi hermano, que no puede de una misma fuente brotar dos aguas. La boca del sacerdote, mi hermano, por favor, la boca del sacerdote debe tener la instrucción de Dios. La boca del sacerdote, mi hermano, debe guardar la palabra de lo alto, del cielo. ¿Por qué les estoy hablando de esto, mi hermano? Quiero terminar trayendo algo a colación. Yo quisiera que usted entendiera, mi hermano, la importancia de la sabiduría entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice, en nuestra porción en Juan, que por medio del Espíritu Santo y por medio de palabras, présteme atención que quiero concluir con esto. Por medio del Espíritu Santo de Dios y por medio de palabras, el sacerdote bendice. Nosotros no estamos hechos para maldecir. Nuestro sacerdocio no está hecho para maldecir, está hecho para bendecir. Y la bendición de nosotros y el perdonar los pecados no es por medio de sacrificios humanos ni de penitencias. Cuando nosotros corregimos a nuestro hijo y le damos juguete, no es para perdonarlo. Nosotros le damos juguete para enseñarle que una mala decisión tiene una mala consecuencia. Pero el ministerio sacerdotal opera por medio de palabras de autoridad. Y cuando la palabra de autoridad se ha roto, cuando el Espíritu Santo de Dios por alguna causa se ha contristado, la palabra que sale de nuestra boca no es una palabra con el respaldo de Dios, sino una palabra tal vez con el respaldo de nuestras emociones. De allí, mi hermano, que la bendición de muchos papás para sus hijos no bendiga. De allí, mi hermano, que el consejo de muchos padres no cambie. De allí que las peleas con su esposo o esposa no han logrado ningún efecto. De allí que sus peticiones delante de Dios no han tenido ninguna respuesta. Porque la boca del sacerdote debe guardar la sabiduría, debe guardar la verdadera instrucción, la ley. Porque la boca del sacerdote, mi hermano amado, debe traer el mensaje de Dios, no el mensaje del corazón del hombre. Si a mí me llama una pareja que está fornicando y me dice, pastor, venga que bendiga mi hogar, tengo que decirlo, me ha pasado aquí en Bogotá, donde uno va, pastor, yo quiero que bendiga mi hogar, yo quiero que venga como sacerdote de Dios, quiero atenderlo y quiero que usted bendiga mi hogar. Eso es bíblico, está en la escritura. Y entonces voy y les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan de casados? No, pastor, de unión libre. Pregunto yo, ¿será que el mensaje de Dios va a ser de bendición? ¿Será que el Señor a través de la boca de un sacerdote va a decir, me alegro de lo que están haciendo, me complazco y quiero bendecirlos? Pero ¿cuántas veces, hermano, queremos bendecir al hijo en problemas, en pecado, en inmundicia? El Señor recriminó a Elí y le dice, yo te había dicho, Primera de Samuel 2 o 3 tal vez, dice, yo te había dicho que tú y tus hijos andarían delante de mí en sacerdocio perpetuo, pero nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me tienen en poco serán también menospreciados. Por tanto, dice, cortaré a tus hijos, dice, y me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Y cuando trae el juicio sobre Elí, le habla y le dice, por cuanto no estorbaste, por cuanto tus hijos me deshonraron y no estorbaste. Qué tremendo, mi hermano, querer la bendición de Dios a la manera de nosotros. Querer la bendición de Dios según el orden terrenal. Querer bendecir y perdonar un pecado cuando nosotros mismos, hermanos, no tenemos el respaldo de Dios. Yo pregunto, mi hermano amado, viviendo en pecado, sin arrepentimiento, porque hay doble situación allí. Una cosa es fallar
y otra cosa es que no haya un arrepentimiento genuino. Y a veces pecando y sin arrepentirnos, venimos a bendecir. Y yo pregunto, ¿será el mensajero de Dios? Dice la escritura que salieron los profetas a profetizar y dicen: así ha dicho el Señor. Y el Señor los reprende y les dice: yo no he dicho nada. Y no es que yo no haya hablado, lo que pasa es que no estuvieron en mi secreto. Dice: porque si hubieran estado en mi secreto, me habrían oído y yo les habría hablado. A veces, como mensajeros de Dios, no estamos en el lugar del Señor, no estamos en el secreto de Dios. Yo pregunto, ¿cómo bendecimos a nuestros hijos si nos hace falta presencia de Dios? Yo pregunto, mi hermano amado, ¿cómo bendecimos en medio del pecado, en medio de las fornicaciones, en medio de las borracheras, en medio de las lujurias, en medio de las pornografías, en medio del carácter indómito, de las palabras sucias? ¿Cómo bendecimos en medio del resentimiento, del odio? ¿Cómo bendecimos en medio de la queja, de la murmuración? Porque los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y dice: y de su boca el pueblo buscará el conocimiento. Porque es el mensajero de Dios, porque es el que trae la palabra del cielo. Y aquel mensajero de Dios está facultado aún, dice, para perdonar pecados, para remitir culpas, para poner en paz al que estaba mal con Dios. A mí a veces me cuentan historias de matrimonios o de hijos o de familia, y cuando la cosa está muy terrible, yo les suelo decir a las personas: póngase a orar para que esa persona se enamore de Dios. Porque si ese hombre no se enamora de Dios, ese hogar está acabado. Si esa mujer no se enamora de Dios, su vida va a ser un infierno, hermano. No tengo que decirle: pastor, ¿será que la traigo para que la aconseje? Pero ¿qué le voy a aconsejar? Ella sabe lo que está mal, pero está endemoniada, está alejada de Dios. Lo único que le queda es buscar de Dios. Y a veces me dicen: pastor, pero yo la he invitado a la iglesia. Pastor, pero yo le he dicho. Pastor, pero yo he intentado y no pasa nada. ¿Sabe qué sucede, mi hermano? Hace falta que sea la palabra de Dios la que transforme. Yo pregunto, decirle al hijo que está emborrachándose que no tome más, que el trago le hace daño, ¿será que él no sabe eso? Yo creo que lo sabe. Decirle, mi hermano, al que está destruyendo su hogar con amargura, que eso le hace daño, ¿será que él no sabe? Claro que sabe. ¿Qué se necesita? Una palabra del cielo a través de mi boca. ¿Qué se necesita, mi hermano? El respaldo de Dios. Pararme frente al el que está emproblemado, frente al endemoniado, y decirle: en el nombre de Jesús vengo a ayudar a esta persona, y que en los lugares espirituales algo pase. Pero qué duro, mi hermano, cuando mi lengua, mis labios, mi boca no tiene sacerdocio, no es la boca de un sacerdote. Tal vez usted se para allá y le hace fuerza porque dice: pobrecito, cómo sufre. Y usted ora con ganas, grita, se le acaba la garganta ahí, como los sacerdotes de Baal. Dice que se sajaban, que gritaban, que se movían, pero nadie contestó. Me decía el pastor Santoyo, por alguna situación complicada con alguien, me decía: es que es muy tremendo, Daniel, si no le huyen al pecado. Y le pregunté yo: pastor, ¿por qué esta persona fue a que orara y usted no oró por él? Yo me di cuenta, usted no quiso orar. Me dice: Daniel, es que llevo tantos años hablando con esa persona y le digo: pare de fornicar, pare de fornicar. Y allá está, hermano, como loco de fornicación. Dice: ¿yo qué voy a hacer ya si esa persona no le huye al pecado? ¿Y cómo me hace pensar, mi hermano? El sacerdote tiene que guardarse. El sacerdote, mi hermano, tiene que limpiar su boca, porque es a través de la boca que bendice. Es a través de palabras que enfrentamos demonios. Es a través de la boca, mi hermano amado, que podemos transformar el corazón de alguien. Pero si no guardamos la sabiduría, si no tenemos la instrucción, ¿qué vamos a dar? Si no tenemos la enseñanza de Dios, ¿qué vamos a compartir? Y esto, mi hermano, no estoy hablando del pastor, estoy hablando de cada persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón.
Cada papá, cada mamá, cada esposo, cada esposa, cada hijo. A veces los hijos se quejan de los papás, pero yo pregunto, ¿a qué edad Samuel escuchó a Dios? Cuando confrontó a Elí, tenía como 12 años ese niño, y le dice: así dice el Señor, haré una cosa tremenda en Israel, que al que la escuche le retumbarán ambos oídos. Y era un niño. Y ese niño le dice a Elí, le dice: por cuanto no estorbaste a tus hijos. Qué tremendo, mi hermano. Y era un niño. Pero a veces, hermano, nos quejamos unos de otros y no buscamos la instrucción, la ayuda, la palabra de Dios, la palabra que transforme, que cambie, que renueve. ¿Cómo vamos a actuar, hermanos, como sacerdotes de Dios? ¿Cómo vamos a actuar nosotros como sacerdotes de Dios si nos hace falta la instrucción, la presencia de Dios? Yo quiero, mi hermano, dejarles en el corazón el sacerdocio de Melquisedec. El orden del sacerdocio tiene que ver con nosotros, como esos sacerdotes de Dios. Pero como sacerdotes de Dios estamos para bendecir. Y bendecimos con palabras, y por eso nuestra boca debe cuidar la sabiduría. Y no solamente de los labios, hermano amado, sino de lo que hacemos. Usted y yo somos mensajeros de Dios, pero necesitamos de la presencia del Señor. Usted y yo somos mensajeros de Dios, pero necesitamos de la pulcritud del Espíritu Santo. El miércoles, si el Señor lo permite, que hablemos sobre las vestiduras de los sacerdotes. Vamos a hablar sobre la pulcritud, sobre el honor de los vestidos. ¿Cómo nosotros, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a ser mensajeros de Dios si en nuestra boca, mi hermano, están las maldiciones de Satanás? Para nosotros, terminemos por favor leyendo el versículo con el que arrancamos ahí en Juan. Dice Juan 20:23: a quienes les perdonen los pecados serán perdonados, a quienes les retengan los pecados les serán retenidos. Está diciendo el Señor: lo que ustedes bendigan, yo lo voy a aprobar. Lo que ustedes hablen, yo lo voy a confirmar. Donde ustedes levanten una batalla espiritual, yo voy a ir con ustedes. Donde ustedes enfrenten un demonio, mi respaldo va a estar allí. Donde ustedes intenten algo, yo voy a estar con ustedes. Pero se requiere, mi hermano, la presencia del Espíritu. Se requiere el sacerdocio de Dios. Se requiere, mi hermano, la sabiduría del sacerdote. Se requiere que haya hoy, y hay que pedirle al Espíritu de Dios que ponga en nosotros la boca del sacerdote. La boca del sacerdote. Y que usted, mi hermano, hoy revise bien qué habla su boca. Su boca habla lisonja. ¿Sabe qué es la lisonja? La lisonja es, perdóneme la expresión que voy a usar, lamber, la lambonería. Que si es por un favor suyo, usted va y dice un poco de cosas y luego está hablando mal. Eso se llama lamber, se llama ser hipócrita. Decirle: Dios, yo te amo, para que le responda, pero no lo ama. Eso se llama ser hipócrita, se llama usar lisonjas. Esa no es la boca del sacerdote. La murmuración, esa no es la boca del sacerdote. Los chismes, la queja. Anoche leía el Salmo, tal vez el Salmo 19 o 20, no recuerdo bien, creo que es el 19. Dice: ¿quién entrará en el santo monte, en el lugar del Señor? Dice: aquel que mantiene su palabra, aquel que dice una cosa y la cumple. Esa es la boca del sacerdote. Que el día que dijo voy a hacer esto, lo hace. Que el día que se comprometió con algo, lo cumple. No como Ananías y Zafira, que fueron y dijeron una cosa y terminaron haciendo otra. ¿Sabe cuál es la boca del sacerdote? Escúcheme, mi hermano: el que se casó y no se está divorciando. Cuando vinieron problemas, salió a luchar por su hogar. La boca del sacerdote es la que tiene el dominio propio, no está maldiciendo, no está renegando. Cuando vienen problemas, como lo hablábamos en la vigilia, como David se tira allí al suelo, clama al Señor. Esa es la boca del sacerdote. La boca del sacerdote, mi hermano, es la que guarda la verdadera ley. Cuando le preguntan algo dice: pues a mí me gusta eso, pero lo que la Biblia dice es esto, y yo hago lo que la Biblia dice.
Esa es la boca del sacerdote, el que guarda la instrucción de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien, aún en algo tan delicado como los pecados, podamos decir, como sacerdote de Dios, te perdono tus pecados, vete en paz. Olvida eso, el Señor hoy lo ha olvidado. Poder, hermano, poner las manos sobre los hijos y bendecir. Poder, hermano amado, clamar y que caiga la presencia de Dios. Se necesita, mi hermano, sacerdotes que limpien su boca para poder bendecir. Gente que sea capaz, hermano amado, de administrar el mensaje de Dios. Que tengamos el mensaje de Dios en la boca. Que podamos tener la instrucción de Dios a favor del pueblo, en el nombre del Señor. Hoy yo quiero invitarlos, hermanos, a que revisemos nosotros lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto la posibilidad, nos ha dado la posibilidad de llevar el mensaje de Dios. Yo pregunto, ¿ha guardado su boca como sacerdote? ¿Ha limpiado su corazón? ¿Tiene la instrucción? ¿Tiene la palabra? ¿Tiene el conocimiento? ¿Es capaz usted de levantarse y bendecir su casa? ¿Es capaz usted de ministrar la Santa Cena en santidad, en rectitud? ¿Es capaz usted de huirle a la tentación, al pecado, para guardarse como sacerdote? ¿Es capaz usted, mi hermano, de buscar la intimidad con Dios para tener algo que decir de parte de Dios? ¿Es capaz usted de guardar como guerrero espiritual su casa, de restaurar el error de su esposo, de su esposa, de levantar, de pelear por su bendición económica, de bendecir a esos hijos? ¿O lo único que tiene en su boca es murmuración y quejas, lamentos y maldiciones? ¿Qué hay en su boca, mi hermano? Depende muchísimo de lo que haya en su corazón. Mi anhelo es que en medio de este pueblo se levanten sacerdotes cuya boca bendiga el pueblo, cuya boca bendiga su casa, cuya boca, mi hermano amado, sea un mensaje de Dios aquí en la tierra, que profeticen, que bendigan, que lo que salga de su corazón y de su boca sea la instrucción correcta, la sabiduría que viene de lo alto, mis hermanos. Yo le pido en el nombre del Señor que revise bien. Usted y yo somos sacerdotes, mensajeros de Dios. Conserve esa dignidad. Busque, mi hermano amado, ese respaldo de Dios. Pídele al Espíritu Santo de Dios que Él lo use como lo que usted es, un sacerdote del Señor. Póngase de pie, por favor, un minutico, dele gloria al Señor.